En las progresiones aritméticas siguientes, calcula el lugar que ocupa el último término escrito. Y tengo tres sucesiones. Dice que todas son aritméticas. Lo que me preguntan es qué lugar ocupa el 30 dentro de esta progresión aritmética. El 4 es el primer elemento, el primer término. El 6 el segundo. El 8 el tercero. El 30, ¿qué lugar ocupa? Bueno, el enésimo en un principio, tenemos que hallar esta n. Lo mismo haré en apartado B y en apartado C. En esta tabla tenéis todo lo que hay que saber sobre las progresiones aritméticas. Primero, cuándo es aritmética, cuando la diferencia entre un término anterior es igual a d, o dicho de otra manera, cuando el término enésimo se obtiene sumando al anterior una misma cantidad de siempre así. El término general se obtiene con esta fórmula. El término enésimo es igual al primer elemento más n menos una vez d. Y luego esta fórmula que nos permite hallar la suma de los n primeros términos en una progresión aritmética. Fórmula que ahora no utilizaré. Todo esto lo demostré en un ejercicio anterior. Pasemos a resolver el ejercicio. Hallar esta n, el 30, ¿qué lugar ocupa? Bueno, para esto tenemos que utilizar la fórmula que nos da el término general. Claro que primero tendré que ver cuál es esa d. Es aritmética, pero ¿cuál es la diferencia? Pues la forma de hallar la d, ya sabéis, es restar a un término el anterior. Nos da 2. Si resto al tercero el segundo, pues me tiene que dar 2 también. Por supuesto, siempre es 2. Concluimos que es aritmética, siendo la diferencia 2. Entonces podemos hallar la expresión del término general. Estoy haciendo el apartado A, no nos confundamos. Es a sub n igual al primer elemento, 4, más n menos 1 por la d, que es 2. Quitamos paréntesis, tengo n por 2, 2n. Y como números tengo 4 menos 2. 4 menos 2 es más 2. Esta es la fórmula que me da el término según n. ¿Que quiero hallar que hace 15? Pues cambio la n por 15. Me va a dar 15 por 2, 30, más 2, 32, ¿no? Bueno, yo no quiero hallar el que hace 15, sino quiero saber qué lugar ocupa el número 30 dentro de la sucesión. Pues entonces miro a ver que n hace que esta fórmula valga 30. Operamos, 30 menos 2 es 28, igual a 2n, el 2 pasa dividiendo, y la n es 28 partido de 2, es decir, la n es 14. Ya tengo la solución. Vamos a dejarla clara. La pregunta es, calcula el lugar que ocupa el último término escrito, el 30. Bien, pues el lugar que ocupa el 30 es el 14º. Voy a escribirlo así. El 14. Es decir, a sub 14 es 30. Pasamos al apartado B. Tenemos ahora esta sucesión. Voy a llamarla b sub n, formada por los números 9, 12, 15, así sucesivamente. Y quieren saber qué lugar ocupa el término 150. Igual que antes, lo primero es ver qué es aritmética y cuál es su diferencia. Restamos al segundo término el primero, veo que es 3, la diferencia será 3. De todas formas hago también el tercero menos segundo, efectivamente es 3, siempre será 3. Bien, concluimos que es aritmética de diferencia 3 en este caso. Ya podemos hallar el término general. Piensa que para hallar el término general necesito el primer término y la diferencia. Y así tener la expresión que me permite hallar el término enésimo, ¿no? El que yo quiera. En este caso el primer término es 9 y la diferencia es 3. Lo sustituyo en la fórmula y a sub n es igual a 9 más n menos 1 por 3. Quitamos paréntesis, me queda 3n. Luego tengo 9 menos 3. 9 menos 3 es más 6. Esta es la fórmula que te da el término que yo quiera. Por ejemplo, si quiero el décimo, pues cambio la n por 10. Me daría 36. Pero yo lo que quiero es lo contrario, hallar la n tal que me da 150.
Pues planteemos la ecuación. 3 por n más 6 tiene que ser igual a 150. Así podré averiguar el lugar que ocupa este número. Ecuación muy sencilla que pasamos a resolver. 150 menos 6 son 144, igual a 3n. N es igual a 144 entre 3. Como las cifras del número 144 suman 9, que es múltiplo de 3, 144 también es múltiplo de 3. Si no lo fuera, el ejercicio está mal planteado, porque n tiene que ser un número natural. 14 entre 3 es a 4, sobran 2. 24 entre 3, 8. Vamos a dejar la solución bien clara. El 150 ocupa el lugar 48. Dicho de otra manera, b sub 48 es exactamente 150. Si cambiáis la n por 48, os da 150. Apartado C. Una nueva sucesión, la voy a llamar C sub n. Nuevamente se escribe entre paréntesis los términos de la progresión. 7 medios, 5 medios, 3 medios. Vamos decreciendo, como veis, esta vez. Por tanto, la D será negativa. Llega un momento en que los números son negativos. Este es el primer término, el C sub 1. Este es el C sub 2. Este es el C sub 3. Y la pregunta, no olvides, es hallar qué lugar ocupa el elemento menos 21 medios. Es decir, qué número es este n. Pues como antes, primero vamos a ver qué es una progresión aritmética y cuál es su diferencia. Para ello restamos al segundo término el primero. 5 medios menos 7 medios es menos 2 medios, es decir, menos 1. Al tercero le resto el segundo. También me da menos 2 medios, claro, menos 1. Así sucesivamente. Es una progresión aritmética, como ya me decían. Lo que no me decían era cuál era la diferencia. Pues ahora ya lo sé, es menos 1. Podemos hallar entonces el término general, la fórmula que me da el término enésimo. Necesito saber el primer término y la diferencia, y lo sé, el primer término es esta fracción, 7 medios, y la diferencia menos 1. Vamos bajando una unidad en cada paso. El primer elemento es 7 medios, la diferencia menos 1. Quitamos paréntesis, vamos a hacerlo esta vez más despacio. Me queda menos n y aquí menos 1 por menos 1 más 1. Menos n y tengo más 1 más 7 medios. Luego aquí aparte 1 más 7 medios. 2 de denominador y de numerador 2 más 7, que es 9. 9 medios. Menos n más 9 medios. Esta fórmula es fundamental. Nos da el valor de cada término de la sucesión. Quiero hallar el que hace 100, pues cambio la n por 100. Pero nosotros no queremos hallar el término que hace 100 y el 50. Al revés, queremos saber qué lugar ocupa este número dentro de la sucesión. Pues miramos a ver qué valor n hace que menos n más 9 medios sea exactamente igual a este número, a menos 21 medios. Esta es la ecuación que hay que resolver. Pasemos a resolverla. Multiplico por 2 los dos miembros. Para quitar denominadores me queda menos 21 igual a menos 2n más 9. Las n las paso a la izquierda, los números a la derecha. 9 más 21 es 30. Recuerda, n tiene que ser un número natural. Y claro que lo es 30 partido de 2, porque el 2 pasa dividiendo. La n es 15. Dejemos la solución clara. La pregunta es, calcula el lugar que ocupa el último término escrito. En este caso, ocupa el lugar decimoquinto, lugar 15. Es decir, c sub 15 es igual a menos 21 medios. El ejercicio está resuelto.